Muy buenos días para todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy. Eh, Vamos a continuar con nuestra sesión sobre la unidad número 2, donde estamos viendo formatos que se aplican dentro de las columnas, dentro de las celdas que estamos trabajando, eh, formatos a los textos que estábamos viendo el día de ayer, que son más visuales. Y vamos a continuar con algunos formatos que son numéricos, que son personalizados y las opciones que tenemos de impresión. Recuerden que esta es la unidad número 2, la que estamos realizando. Tiene su propia guía. Los documentos de apoyo pues son importantes que los tengan en cuenta porque me cuenta pues algunas cosas adicionales que de pronto no alcanzo a contarles, pero pues también son bastante útiles a la hora de solucionar los talleres. En este caso recuerden que el taller tiene un documento que nos da un ejemplo de cómo quedaría visualmente una hoja de impresión, un logo que podemos utilizar en la factura, ¿sí? Y el formático que tenemos para crear la factura. También hay una evaluación, recuerden que tenemos una evaluación de la unidad 2, en este caso recuerden que las evaluaciones pues son de pocas preguntas y pues tienen bastante tiempo para resolverlas. También verifiquen que haya oportunidad o varias oportunidades de resolver la evaluación, para que no solo la hagan en una oportunidad o que puedan mejorar de pronto una oportunidad previa. Bien, voy a ir al formato entonces que teníamos anteriormente. Este es el formato que yo descargué del taller, donde están las instrucciones y hay un video que se puede también utilizar para crear el formato. Bien. Y voy a aprovechar pues la hojita que está en blanco. Mm, En este caso vamos a utilizar unas opciones que están también en la pestaña de inicio. Por acá está la pestaña de inicio. eh, y hay un grupo dentro de esa pestaña en la cinta de opciones que se llama número. Ese es el que vamos a utilizar pues un poco más el día de hoy. Bien. Y este se aplica, como dice esa palabrita de ahí, pues a los números que podemos escribir. Mientras que yo esté escribiendo un número, por ejemplo este 2000, que aparece ahí en la celda que acabo de escribir, eh, ese número, si ustedes se dan cuenta, pues nosotros lo asimilamos a una cifra. Para Excel inicialmente ese es eh, sí, son números, pero pues no los considera como números, sino los considera como si fuera un formato general. Es lo mismo que se puede aplicar, por ejemplo, a texto. ¿Sí? Vamos a ver que aquí cuando yo selecciono texto, en la parte superior aparece la palabra general, ¿sí? Que es el tipo de formato que se aplica en esa celda. Y si me voy a la celda de 2000, o donde están los números, también aparece general. Entonces, por defecto todo aparece en general, ¿sí? Para Excel inicialmente todo es general o todo aplica con un formato muy general, ¿sí? Realmente él no lo considera necesariamente como un número, ¿sí? Mientras que nosotros visualmente pues sí lo podemos asimilar a un número. Eh, Aquí sí es cuando toca empezar a hacer variaciones en los tipos de formato que podemos encontrar. En general, también puedo desplegar eh, una flecha que aparece en la parte derecha y me muestra pues una serie de formatos que se le pueden aplicar a los números, ¿sí? Que es variado porque pues tiene varias opciones diferentes a la hora de aplicar formatos, ¿sí? Y estos formatos que son especiales. General, como aparece inicialmente, pues es básicamente sin un formato, el formato que se utiliza generalmente o por defecto en todo lo que usted escriba, ¿sí? Y los demás sí empiezan a tener variaciones. En este caso el formato número. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un pequeño ejemplo debajo de la palabra número y me muestra el 2000 con una coma y dos ceros. Entonces él lo toma como un número que por supuesto no es necesariamente un solo número entero, sino que adicionalmente puede tener decimales. Y en este caso, pues el ejemplo que nos muestra es que tiene dos decimales. Si yo selecciono ese número, miren que ya ahora sí él lo dejó de considerar con un formato general y ahora lo toma como si fuera un formato número de esa
de esa celda o ese número que habíamos escrito inicialmente. Aparecen los decimales, ¿sí? Y aparece la coma. Entonces ya empiezan a aparecer características que son propias de los números. Por ejemplo, esa coma para separar los decimales pues es muy importante a la hora de hacer operaciones, cuando se requieren pues tener decimales. Bien, entonces aquí ya el formato pues lo considera como número. Por acá hay otros formatos también. Si nosotros consideramos que ese es un número, pero adicionalmente nos estamos refiriendo a un valor o a una moneda, también hay un formato de moneda o un formato de contabilidad que se puede utilizar. Entonces voy a aplicar, por ejemplo, el formato de moneda. Y ese formato de moneda, fuera de la coma que ya habíamos visto, separando los decimales, miren que ahora tiene un punto para separar los miles y adicionalmente tiene un símbolo que me indica cuál es el tipo de moneda que se está utilizando. En este caso es el símbolo de pesos, que es un símbolo pues que se utiliza para muchas monedas, ¿sí? Pero pues es un símbolo que por lo general agregamos para saber si efectivamente eh, es una moneda a lo que nos estamos refiriendo y no simplemente un valor numérico. Entonces esta moneda pues también tiene su propia forma de escritura. Vamos a escribir por aquí otra vez el 2000 y le vamos a aplicar un formato que dice contabilidad. Bien, misma característica que aparece aquí, solo que si ustedes se dan cuenta entre los dos formatos, pues el símbolo en contabilidad aparece del lado izquierdo. Entonces ese símbolo tiene una ubicación especial en el formato de contabilidad, pero básicamente pues es un formato pues que tiene los mismos elementos. La separación de miles, la coma de decimales y el símbolo de la moneda que se está utilizando. Bien. En este caso pues es un formato de contabilidad que se puede aplicar. Ubiquemos por aquí otra vez el 2000 y este 2000 también le puede pasar algo pues diferente. En este caso de pronto no nos estamos refiriendo a ese 2000 como un tipo de moneda, como un valor numérico, sino nos estamos refiriendo de pronto a una fecha. Entonces, este 2000, ¿sí? Al aplicarle un formato de fecha, voy a aplicarle un formato de fecha. Aquí hay dos formatos, uno que dice fecha corta, fecha larga. Voy a aplicar el fecha corta y estamos pues convirtiéndola a una fecha. Ahí aparece el 2206 de 1905. ¿Qué significa ahí o cómo lo interpreta Excel? Pues que esto es un número que corresponde a la cantidad de días a partir de 1900. Entonces él toma 2000 días eh, calendario y efectivamente pues nos cuenta cuál es ese valor de 2000, ¿sí? Y lo transforma en una fecha, ¿sí? Entonces eso es lo que hace con los valores también. A veces no sabemos de dónde aparecen fechas, ¿sí? Si escribimos números, pero pues ese cambio de formato de fecha hace eso. Cuenta ese numerito que ustedes tienen ahí y lo transforma eh, en una fecha, ¿sí? Contando pues los días. Pongamos por ejemplo el 9000 y lo vamos a pasar a fecha y ya estamos en 1924. Entonces ya miren que la fecha es mucho más adelante, en año, en días, etcétera, ¿sí? Ese es el conteo que hace pues con la transformación de un número normal que estamos escribiendo a un tipo de formato fecha. También ese formato estamos escribiendo sobre esa fecha puede ser un poquito diferente y en este caso la fecha larga eh, me va a mostrar eh, en texto el día 08, el mes 08 lo va a mostrar en texto y nos va a contar el mes. Cuando le aparezca estos símbolos que están apareciéndome a mí, significa pues que este formato, eh, aunque está escrito, eh, digamos que el espacio que le estoy dando para ese formato pues no es el suficiente para mostrarlo completo, ¿sí? Y me está indicando pues que este espacio debería ser mucho más grande. Voy a ampliar un poquito la celda hasta poder verlo para que se den cuenta que el formato o la fecha existía ahí. Lo que pasa es que el tamaño pues es bastante grande para esa celda y necesitábamos era pues ampliar. En este caso me parece el día, jueves 21 de agosto, ahí coloca en letras el mes
y coloca de 1924. Ese es un formato de fecha larga que también se puede utilizar y puede ser frecuente que lo encuentre. En este caso, pues nos da bastantes datos de esa fecha. Inclusive nos dice cuál día de la semana pues cayó ese 21 de agosto de 1924. Bien, estos formatos que están aquí pues tengan en presentes que son bastante utilizados y la idea es que cuando usted esté haciendo alguna operación con números pues les dé un tipo de formato. ¿Bien? Se empiece a diferenciar un formato general como el que habíamos visto anteriormente, ¿sí? A un formato que por ejemplo puede ser un formato de moneda, un formato de contabilidad, un formato de fecha. Esos formatos pues son especiales para que los tengan en cuenta. Eh, con esos formatos, vamos a colocar por aquí un 3000. Eh, y un formato de, pongámosle moneda. Estos formatos por lo general nosotros no lo utilizamos simplemente en una celda, sino que necesitamos de pronto utilizarlo en más celdas. Entonces ahí es donde toca acostumbrarnos a que de pronto los que están abajo también van a tener el mismo formato. ¿Bien? Esa es una de las cosas. Digamos que todas estas celdas que están en la parte inferior deberían tener el mismo formato. Porque de pronto estoy haciendo una operación y al final, bueno, voy a hacer una suma o alguna operación adicional con todos esos números eh, o todos esos formatos de moneda. Yo puedo hacer lo siguiente. Si ustedes ven aquí el recuadro donde estoy seleccionando 3000, en la parte inferior derecha hay un cuadrito, ¿sí? Que hace que mi puntero cambie a una cruz. Entonces esa cruz me va a permitir seleccionarla con el clic izquierdo, ¿sí? Manteniendo el clic izquierdo, puedo empezar a moverme hacia abajo hasta donde yo necesite, digamos que es hasta ahí, y cuando suelte el puntero, él va a llenar automáticamente el formato. ¿Bien? Entonces, esa es una forma de trasladar el formato hacia las demás celdas. ¿Cuál es la característica aquí? Que en este caso él me está moviendo, pues, inclusive el valor y no solo el formato. Una cosa es el valor que yo le dé a la celda y otra cosa es el formato que yo le aplique. En este caso, pues todos quedaron con el mismo valor. ¿Sí? Esa es una de las cosas que puede llegar a pasar. Voy a hacerlo otra vez. Voy a empezar a arrastrarlo aquí, por lo menos en 2 cuadritos, y suelto. ¿Sí? Miren que aquí ya eh, pasé pues a estos 2 cuadros el formato. Pues digamos que yo le puedo cambiar aquí el número, ¿sí? Y ellos ya adoptan pues el mismo formato que tenía la primera celda. Esta es una forma de trasladar, por ejemplo, los formatos. Eh, también, mm, hagámoslo por aquí a un ladito, más abajo. Puedo tener un número eh, con un formato específico, ¿sí? En este caso moneda, uy, todos quedaron moneda, no. En este caso moneda, ¿sí? Y utilizarlo unas opciones de copiado y pegado. ¿Bien? Aquí puedo seleccionar control C, copiar, ¿sí? Y voy a suponer que en todo este espacio o en esta celda, pues yo necesito pegar. Pero en este caso no necesito pegar eh, el valor de 9000, sino que necesito pegar solo el formato o el tipo de formato. ¿Listo? Y aquí es donde el pegado pues empieza a variar un poquito. Cuando empezamos a utilizar pues varias opciones que tenemos. Aquí en la parte superior, donde hay un botón que se llama pegar, ese botón tiene una flechita que apunta hacia abajo. Y ese botón que apunta hacia abajo, esa flechita que apunta hacia abajo, pues me tiene varias opciones que puedo utilizar. ¿Bien? Todos estos cuadritos que aparecen con una tabla son opciones diferentes de pegado y lo que realmente pues estamos buscando es que algo que nos lleve o solo el valor, miren que en este caso solo aparece 9000 en el formato, ¿sí? O algo que nos lleve pues puede ser el formato, ¿no? Sin el valor, ¿sí? Solo el formato, ¿sí? Así no tengamos un número similar que es el 9000. Entonces estas opciones que aparecen aquí son bastante útiles para llevar ese tipo de elementos. Entonces puedo llevarme por ejemplo el formato nomás y lo puedo pegar en otro lado. Bien. O me puedo llevar los valores, puede ser con formato o sin formato.
Sin embargo, pues aquí donde dice pegado especial, pues hay muchas opciones diferentes, ¿sí? Y aquí nos podemos dar cuenta que en pegado especial, pues me aparece, por ejemplo, formatos. Yo puedo seleccionar formatos y me puedo llevar pues solo el formato que necesito. Ese también es una opción de pegado pues que a veces es bastante útil, porque a veces pues no queremos llevarnos de pronto el valor, solo quiero el formato. Entonces le puedo decir que solo se lleve el formato, no necesariamente el valor de 9000. Voy a presionar aceptar. Listo. En esta celda miren que quedó en blanco. Vamos a probarla pues escribiendo un número, 7000 por ejemplo, y presionando enter. Miren que él queda con el formato que le copiamos y le pegamos. ¿Listo? Esa es una forma también que se puede utilizar para pasar los formatos a otras celdas y no pues estar haciéndolo uno por uno. Eso pues nos ahorraría bastante tiempo en pasar el formato a todo y después tener que escribir. De pronto aquí necesitamos cambiar el 7000 por un 6000 y ahí sigue teniendo pues el formato que le habíamos dado anteriormente. Entonces, aplicar el formato o tener ese mismo formato pues sería bastante útil para no tener que volver a seleccionar que esto es formato moneda, etcétera, etcétera. Bien, una opción también podría ser eh, que yo tenga un valor, por ejemplo, ahora cambiémoslo a 11.000, o perdón, 110.000, y yo le quiero aplicar un formato muy específico. Digamos que este formato es contabilidad y el de arriba es moneda. ¿Listo? Resulta que yo le quiero aplicar el de alguno de estos dos. Selecciono la celda, voy a la parte superior donde hay una especie de una brocha, ¿sí? Que solo lo que hace esa brochita es solo copiar el formato, ¿sí? Y voy y me ubico en la celda que necesito de ese formato y la pego o presiono el clic y miren que automáticamente él ya quedó con el formato. Entonces esa brochita que aparece ahí, que a veces nadie sabe para qué se utiliza, lo único que me hace es copiar el formato que yo haya seleccionado. ¿Sí? Y se lo puedo pasar a muchas celdas. Aquí se lo estoy pasando a una sola, pero yo puedo seleccionar muchas más celdas y pasarle el formato pues a varias celdas a la vez. ¿Listo? Pongamos aquí números. ¿Listo? Voy a copiar el formato aquí que habíamos utilizado con la brochita y voy a seleccionar todas estas celdas y en el momento de soltar el clic izquierdo pues le voy a pasar el formato a todas esas celdas. Esa es una forma de copiar celdas y de copiar formatos para que tengan presentes los formatos que son bastante importantes y que se pueden aplicar pues a diferentes escenarios. En este caso fechas, números, todo eso se puede aplicar. Bien, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones sobre pues, aplicación de formatos a esos números que hemos visto. No hay problema. Bueno, ok, gracias, Andrea. Listos. Directamente, voy a poner aquí otro número. Directamente yo también puedo utilizar otras opciones que aparecen en este bloque, que por ejemplo aparecen aquí debajo de la palabra general y se pueden aplicar pues más rápido. En este caso el símbolo de pesos que aparece aquí me aplica el número de contabilidad o me aplica el formato de contabilidad de ese número que tengo. Entonces ahí pues es mucho más rápido. Asignarle aquí con el formato con este símbolo pues sería mucho más rápido que ir a seleccionarlo en la parte superior. Lo mismo pasa con el formato de porcentaje. Ese estilo porcentaje también se puede utilizar en operaciones y yo le puedo aplicar pues ese formato mucho más rápido si presiono este símbolo. No significa que aquí no exista, ¿no? Por aquí abajito está el formato de porcentaje. ¿Sí? Y ese formato de porcentaje pues se puede aplicar directamente desde acá. Pero pues este símbolo es un poco más rápido de encontrar por lo que está tan pues cerca y simplemente es presionarlo para aplicar el formato. ¿Listos? Lo mismo pasa con el símbolo que aparece aquí, estos tres ceros, es la separación de miles. ¿Sí? Eh, si ustedes se dan cuenta, ahí tengo 3500, pero no hay una separación de 3000 o los miles. Y al presionar estos tres ceritos que están seguidos,
pues ya me hace una separación e incluso me coloca estos dos decimales. Y las dos opciones que aparecen aquí con unos ceros, lo que hace es aumentar la cantidad de decimales en un número. Si yo presiono la flechita que está apuntando hacia la izquierda, es lo que hace es aumentar los decimales. Miren que ahora el 3500 tiene 3 decimales. Le voy a aumentar otro, ahora tiene 4 decimales. O si no quiero ver decimales, pues utilizo el otro botón, que es disminuir decimales. Y ahí empiezo a disminuir la cantidad de decimales. De pronto no quiero ver decimales y pues miren que ahí ya el 3500 nos quedó con la separación de miles, pero no nos quedó con decimales, que es el que aparece en la coma. Entonces aquí también se puede utilizar estos dos botoncitos para aumentar o disminuir los decimales. En caso de pronto que yo necesite menos decimales, por ejemplo, le puedo pasar a un solo decimal, como dice acá con estos tres números en la parte inferior. Los seleccioné y les quité un decimal. Con esa opción pues es mucho más rápido modificar los formatos, para que lo tengan presente. Bien, sin embargo, puede ser posible que un formato que usted aplique, pongamos 60.000, ¿sí? Usted lo quiera modificar, ¿sí? Usted lo quiera adaptar a algo que le están pidiendo en su empresa, alguna modificación adicional que se puede hacer, y pues estos formatos sí tienen una forma de cambiarlos. ¿Listo? En este caso, este 60.000 no le hemos aplicado nada, miren que está en formato general. ¿Sí? Voy a ir a una opción que tiene una flechita en la parte inferior que habíamos visto el día de ayer, ¿sí? Que tiene muchas opciones para cambiar de formato y es una ventana nueva que nos va a aparecer. La misma ventana que habíamos visto el día de ayer, pero en este caso vamos a utilizar esta pestañita que se llama número. El 60.000, miren que aparece en la opción de muestra o en el recuadro que dice muestra, ahí aparece el 60.000. Y voy a ir por aquí a la última opción que dice personalizada. Y personalizada pues me muestra muchas opciones que puedo tener a la hora de modificar pues los formatos. Todo esto que aparece ahí, todos esos símbolos que aparecen ahí, pues hacen, digamos, un trabajo especial. ¿Listos? Para que lo tengan presente esos formatos, pues a veces los símbolos pues nos indican ciertas cosas y es fácil de determinar qué es lo que hacen, y hay otros que son un poco más difíciles. Por ejemplo, voy a seleccionar este formato que aparece aquí, ¿sí? Para que lo veamos, cómo varía. Y aquí nos está indicando pues que tenemos estos numerales, este punto, para hacer la separación de miles. Miren que aquí aparece numeral, punto, dos numerales y un cero. Entonces nos está indicando que hay una separación de tres ceritos o tres cifras, ¿sí? Independientemente de las cifras, pero son tres. Y donde está la separación pues nos coloca un punto. Y la muestra en la parte superior, miren que ya 60.000 aparece con un punto. Entonces ahí ya empezamos a determinar qué puede ser. Puede ser que un número como 60.000, ¿sí? A la hora de hacer cuentas, esté en nuestra contra y sea un número negativo, ¿sí? Y adicionalmente el número negativo pues va a tener una estructura pues muy similar al positivo, solo que va a cambiar eh, un símbolo y se le va a colocar el negativo pues para diferenciarlo. Entonces automáticamente pues él, cuando sea una operación y pues nos dé el saldo en rojo, como dicen por ahí, pues nos coloca el símbolo negativo. Y adicionalmente nos coloca un color. Entonces esto que está aquí en paréntesis, ¿sí? Indica que le va a colocar a un número negativo pues el símbolo menos, y tras de eso va a colocar todo el número en rojo. Entonces eso va a hacer que nosotros diferenciemos eh, una operación y podamos ver pues, cuando tenemos un saldo en rojo, pues en el mismo color rojo y con un símbolo negativo. Ese formato pues sería especial a la hora de aplicarlo. Y se podría modificar. Yo en este momento donde dice tipo, pues yo puedo modificar, ¿sí? Por ejemplo, bueno, primero apliquémoslo acá. ¿Listo? Aquí tenemos esta operación. Voy a insertar un momento una fila para separar. Digamos que vamos a hacer una operacióncita aquí. Hagámosla antes.
Voy a escribir unos números por acá, ¿sí? Estos dos números que están aquí, les voy a copiar el mismo formato, no importa, igual ahí estamos viendo la separación de miles, sino que aquí lo que voy a hacer es que esto pues me sume los dos valores que están aquí y nos vamos a dar cuenta que el formato sí se aplica. Por ahora no nos interesa pues no nos interesa la palabra suma, no se preocupe que esa fórmula la vemos la siguiente clase, pero la idea es que podamos pues verificar esto, ¿listo? Voy a colocar aquí un símbolo menos, no, un símbolo menos en el más grande, ¿listo? Perdón. Y si se dan cuenta, cuando le coloqué el símbolo menos a este número, que es el 76.000, pues automáticamente cambió a color rojo y se colocó pues con el símbolo negativo. Ustedes dirán, bueno, yo coloqué el símbolo negativo, pero si se dan cuenta, automáticamente al hacer operación, él también tomó el formato que le habíamos dicho, que era que si el número es negativo, pues le coloque el menos y le coloque color rojo. ¿Listo? Entonces aquí ya empezamos a ver ciertos cambios de formato pues que son bastante útiles. Miren que aquí, aunque el número 76.000 es negativo, la suma pues es de carácter positivo. Y aquí ya no aparece el color y no aparece eh, el símbolo negativo. Entonces esos formatos pues nos servirían en el caso de diferenciar pues ese tipo de números que se pueden obtener. Mm, les había dicho que se puede personalizar. Entonces, por ejemplo, este formato que estamos aplicando acá, yo le puedo decir, pongámosle aquí un corchete recto o un paréntesis recto y voy a escribir, por ejemplo, la palabra azul. ¿Listo? En este caso, el formato que haría, pues me coloca a los números positivos, me coloca color azul y a los negativos les coloca color rojo. Eso es lo que haría. Bueno, aquí los positivos no necesitan un símbolo, pero pues se podría colocar. Probemos colocando más a ver qué hace. ¿Listo? Y esa sería una modificación al formato. Partimos de un formato que no tenía ese azul y ese símbolo más y ahora vamos a aplicar el formato. Voy a presionar aceptar y miren que aquí ya automáticamente la operación pues hizo que el símbolo, como es positivo, le colocara el más y adicionalmente le colocara un color azul. Y ese formato pues me permite diferenciar los tipos de números. Voy a quitarle otra vez el 9 y miren que otra vez cambia de formato. Automáticamente pues esa celda está cambiando el formato que le configuramos. Y ese formato es personalizado. Bien, esa es una de las opciones que yo puedo hacer. ¿Dónde aparece el formato nuevo que yo acabo de crear? ¿Sí? Todo este listado es el formato o los formatos o los diferentes tipos de formatos que tengo. Y por lo general pues el formato modificado aparece de últimas. Entonces ustedes se van a dar cuenta que el formato siempre aparece al final. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Aquí hay diferentes, todos estos símbolos son pues unas formas de trabajar con los formatos. Por ejemplo, este formato a veces es bastante interesante tenerlo en cuenta. Ya lo voy a poner en otro lado. Porque tiene que ver pues con algo que es las fechas. Y las fechas pues también tienen un comportamiento a veces diferente. ¿Listo? Puede ser que por ejemplo coloque 12, ¿sí? Esta barrita que está inclinada, esta barrita por lo general me indica que ya es una fecha. Entonces Excel, cuando yo le coloco estas barras y coloco este tipo de escritura, pues él piensa que esto es una fecha, ¿sí? Aunque inicialmente es general, apenas yo presione Enter, él lo va a asimilar como si fuera una fecha, porque esa es la forma de escribir una fecha. ¿Ve? Entonces, si me muevo a esa celda, miren que el formato es fecha. Entonces, simplemente con escribirlo de esa forma, él ya asimiló que eso es un formato de fecha. Básicamente, ese es uno de los formatos que lo toma automáticamente Excel, que no tengo que configurarlo, ¿sí? Si lo escribo de esa forma. Entonces es una variación que tiene en los formatos de fecha. Estos formatos de fecha a veces son chéveres de trabajar y otras veces pues nos complican la vida. Pero pues este es el formato de fecha. ¿Ven?
Se los voy a mostrar en la parte personalizada cómo sería el formato. La D que aparece en este símbolo que aparece, bueno, esas letras que aparecen ahí en el formato, la D significa el día, dos M's. En este caso significa que voy a escribir dos cifras, ¿sí? Y en este caso sería el mes. Y las 4Y o puede pasar que aparezcan 4A, ¿listo? Dependiendo de cómo esté configurado su Excel. La Y puede ser de año, year, que es en inglés, y la A pues puede ser en español. Entonces, puede ser que le aparezca cualquiera de esas dos, ¿eh? O que no le funcione porque está utilizando pues un formato que no debería. Pero pues la idea es que sí se acostumbre a que esa forma de formato pues puede cambiar entre el inglés y el español. Si se acostumbra pues al formato que ya está configurado, de pronto en mi caso es año, con la Y pues yo ya sé que siempre debo escribir la Y, ¿sí? A la hora de referirme a la fecha. Y si se dan cuenta pues el año tiene 4 Ys, ¿listo? En el momento en que yo cambie el formato, miren el que está aquí abajo, la separación, esa separación ya es con un símbolo negativo, ¿sí? Eh, las 3M hacen que el mes ya sea una abreviación de la palabra y no un número. Y las 2Y pues solo me colocan los dos últimos números del año. Entonces miren que el formato ya me aparece como 12 menos sep menos 21. Esa era la fecha que habíamos escrito anteriormente, pero con otro formato. Por aquí hay otro formato. Bueno, utilicemos este. Estamos, el de arriba que tenemos ahí. Es el mismo formato que estamos utilizando de fechas y lo vamos a modificar. Por ejemplo, vamos a colocarle otra M. ¿Listo? ¿Sí? Miren que el formato en la mitad dice 09. Voy a aplicar el formato que modificamos y ahora no dice 09 sino dice SEP, una abreviación de septiembre. ¿Listos? Modifiquemos aquí el formato otra vez. Voy a colocarle ahora 4 M's y voy a presionar aceptar. Entonces ya 4M lo que hace es colocar toda la palabra completa, no una abreviación del mes, sino todo el mes completo. Y en este caso me coloca pues la palabra septiembre. Bueno. Entonces estos formaticos también se pueden personalizar, los de número, y pues se pueden adaptar de pronto a algún elemento que yo necesite modificar, ¿sí? Aunque existen muchos, ¿no? Y casi siempre uno se acostumbra a los formatos que ya existen, pero pues uno nunca sabe si tiene que modificar. Los de hora también aparecen aquí, mire, aquí aparece una hora, horas, minutos, y el sistema AM/PM no es el sistema basado en 24 horas, sino el sistema pues que tiene AM y PM. Entonces eso también es una variación. También para segundos, si yo quiero pues colocar un formato con horas, minutos y segundos, también aparece ahí. Inclusive mire la combinación, días, meses, años, ¿sí? Más horas y minutos. Le podría colocar, por ejemplo, dos puntos acá y SS, que son segundos. Le puedo agregar más M's, 4 M's, ¿sí? Y miren que aquí ya empieza a variar pues el formato que yo estoy aplicando. ¿Listo? 2H pues hace que yo coloque dos cifras acá, 2M pues de minutos, 12 minutos, y SS pues serían dos cifras para segundos. Y miren que el formato pues ya lo adapté a lo que estoy haciendo, ¿sí? Y ya estoy combinando pues formatos. Entonces aquí se pueden modificar muchas cosas. Aquí hay muchas opciones que se pueden probar o que uno se puede guiar con lo que ya existe. No es que yo me lo haya inventado, sino que yo cogí un formato y empecé a agregarle unas cositas. Eh, de pronto, pues el segundos ya lo había visto aquí en minutos y segundos, pues ya ahí se puede colocar. Inclusive la MPM lo podemos colocar. AMPM. ¿Sí? Y miren que ya al final pues aparece también AM. ¿Sí? Él toma las 12 como AM. Y esos formatos pues se pueden ir modificando. ¿Sí? Solo es ir de frente a aprenderse todos estos, no, bueno, todos no, los símbolos a veces qué es lo que hacen. ¿Sí? En caso de pronto ir practicando, pues ir mirando qué hacen cada uno de los símbolos, para darse cuenta pues qué es lo que están haciendo y qué modifica. Por ejemplo, ya vimos color,
Para separar dos números distintos es un punto y coma. ¿Mm? Recuerden que aquí estamos separando, por ejemplo, un símbolo positivo de uno negativo y pues tenemos separados con el punto y coma. Son dos tipos de formato que se pueden dar en dos casos. Y ese fue el que aplicamos por aquí abajito, ¿sí? El que le aplicamos pues azul y rojo. Entonces esos tipos de formato pues son también modificables. Bueno, aquí nos salió muy largo, entonces nos toca ampliar la celda para que lo tengan presente. ¿Listo? Mire ya cómo nos cambió el formato y ese formato no existía. El día, el mes completo con la palabra, el año, minutos, horas, minutos, segundos y tras de eso el formato AMPM. ¿Listo? Ese es un formato que acabamos de crear que no existía y se puede modificar pues de esa forma. No necesariamente nos tenemos que quedar pues con lo que nos digan ahí en los formatos normalitos, en estos que aparecen aquí, número, moneda, contabilidad, fecha, todo eso se puede modificar. ¿Ven? Inclusive por aquí hay unos de fracción, una notación científica, a veces necesitamos notación científica para hacer muchas cosas, entonces pues la escritura también varía. ¿Ven? Para que lo tengan en cuenta, esta escritura también se puede variar. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Andrés, cuéntenos. Profesor, buenos Está días. Una claro, pregunta. profe. Si yo utilizo cualquier tipo en personalizada, a mí no me varía alguna más adelante el ejercicio, es decir, yo estoy viendo, estaba viendo inicialmente, listo, la fecha 12 de septiembre de 2021 todo es en números, entonces 12-09-21. Si yo lo modifico en las diferentes opciones como la que aparece en este momento en la pantalla, a mí no me varía más adelante el ejercicio que yo esté realizando o esto definitivamente es estándar. Pues la operación sí sería estándar. En el caso de pronto que usted pudiera hacer, no sé, operaciones que implicaran las fechas, pues él tomaría los elementos que, que tiene dentro en el formato y de pronto pues hace las operaciones que efectivamente tienen que ver con día, mes y año, ¿sí? Y omite las de minutos, segundos y bueno, horas. Y eso lo puedo omitir para hacer de pronto alguna operación que tenga relación, ¿sí? Aunque es bastante difícil pues hacer una operación de estos, hay unos ejercicios que la hacen por supuesto, eh, pero pues a veces él toma pues ciertas partes de estos elementos y esos son los que opera. Entonces pues no necesariamente pues un formato tan largo nos tiene que causar problemas. Por ejemplo, hay formatos que se utilizan con fórmulas, ¿sí? Y lo que hacen es darnos a conocer pues ciertas partes de esos mismos formatos. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos que hay un mes, ¿sí? Y podemos utilizar una función que se llama mes para extraer de esta celda pues el mes que necesitamos. Pues para darnos cuenta que esos son elementos, ¿sí? Que nos permiten pues extraer de ese formato grandísimo. Y que asimismo pues él los va a tomar eh, para hacer operaciones. Él va a tomar ciertos elementos que le sirvan para hacer las operaciones. Si ya obligamos a que una operación pues tenga en cuenta todos los elementos como día, mes, año, hora, minutos, segundos, pues sí, ahí sí ya toca tener cuidado con esas operaciones que tan grandes las podríamos llegar a hacer. Pero pues obligar a que Excel haga la operación con todos esos, pues a veces es difícil de encontrar. Es más fácil encontrar, por ejemplo, una operación que solo extraiga algún elemento en especial, por ejemplo, día, mes o año, y lo tome pues por separado para después operarlo. Entonces, a veces es pues la forma de operar que sí nos puede dar algún problema, ¿no? Pero pues esto se puede tomar también por partes y hacer operaciones separadas para que no haya conflicto con todos los elementos que tiene ese formato. ¿Listo? Ok, vale. O sea, es más como, el formato es más como la forma en que se ve valga la redundancia, la fórmula, ¿cierto? Es más como cómo se ve esa fórmula. Sí, es como lo que yo haría posteriormente sería como una operación y esa operación pues ya me basaría en los elementos que tiene el formato que está en la parte superior, el formato largo. Entonces yo lo que haría es fuera que tenga un formato largo, pues empezaría a verlo como elementos separados
y ahí sí empezaría pues a tomar esos elementos por separado y hacer operaciones que necesite. Bueno, sería digamos como más fácil, ¿no? Para que no tuviéramos problema con ese formato, si se llegara a presentar. Pero aquí pues elementos separados es mucho más fácil. A veces sí nos presentan problemas. Estos elementos a veces que es cuando están juntos, ¿sí? Día, mes, año, pues a veces nos dan un poquito de problema, por ejemplo, cuando son operaciones con macros. Porque para él estos son tres elementos separados y a veces nosotros los tomamos como si fuera uno solo. Entonces no tenemos en cuenta que estos tiene días, meses y años. Ahí sí, pues a veces el formato de fecha a veces nos juega esas malas pasadas porque pensamos que eso el formato de fecha es una sola cosa, ¿sí? Y eso es un solo elemento, pero es un elemento que está compuesto por otros elementos más pequeños. Y ahí es donde no tenemos en cuenta esa parte. Entonces hay que tomarlo siempre como si esto fuera cosas separadas. Y mi recomendación sería que lo tomaran siempre como si fueran un conjunto de elementos. Y cuando lo operaran, pues lo tomaran por separado. Siempre tener en cuenta que hay días, que hay meses, que hay años, ¿sí? Y eso pues se puede operar de forma diferente, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Sí, a veces esto yo digo, eso es 12 de septiembre del 2021 y eso es un solo elemento, pero no, eso es un elemento que está compuesto por tres cosas. Y ahí las operaciones pues nos hacen, o de pronto ni siquiera nos dejan hacer la operación. Nos saca un error y nos dice que eso, pues que ese elemento no se puede operar de esa forma, ¿sí? Porque es un elemento grande, compuesto por tres cosas, ¿sí? En cuanto a la fecha, por ejemplo. Entonces eso sí puede pasar de pronto cuando manipulen eso. Digamos que la forma más complicadita de hacer operaciones a veces es cuando tengan que ver con fechas, porque tiene muchos elementos. Entonces a veces no los tomamos como si tuviera muchos elementos, sino como uno solo. Eso sí es a veces las operaciones más complicaditas es con eso. ¿Listo? Bueno. Bien. Eh, entonces, ya que vimos pues también que se pueden personalizar los formatos, recuerden que esto pues es parte de lo que tiene la factura internamente, ¿sí? Pero la factura, fuera de eso, pues toca llegar a imprimirla, ¿sí? Y toca llegar a pasarla eh, a un espacio donde, pues, digamos, se la podamos entregar, no sé, a un cliente, ¿sí? Vamos a suponer que este espacio es la factura, ¿sí? Todavía no he definido el espacio, perdón, no he definido el espacio, pero con esta visual, que es el diseño de página, ya puedo darme una idea de cómo quedaría la hoja. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, eh, lo que yo acabo de colocarle con bordes, ¿sí? Digamos que es la factura, pero miren que hay un espacio que yo escribí, donde yo utilicé unos formatos, hice unos ejercicios que quedaron en otra hoja. Entonces, esta es la primera parte donde yo veo que el formato o lo que yo estoy escribiendo, pues ya se sale de una sola hoja y pasa a tener una segunda hoja. A la hora de imprimir, pues ustedes se darán cuenta que un pedazo del formato que yo estoy creando queda en una hoja y el otro pedacito que yo necesitaba del formato pues quedó aparte. Y eso ya es un problema, porque estoy gastando dos hojas eh, en un formato que debería utilizar solo una. Bien. Entonces, esta vista es bastante importante tenerla en cuenta, la vista de diseño de página, porque es la que me dice, pues, o me da una perspectiva de cómo quedaría impreso. Aquí es donde yo les decía, hay que empezar a jugar con muchos elementos. Si ustedes se dan cuenta, eh, voy a ampliar un poquito. Si ustedes se dan cuenta, donde inicia la cuadrícula, eh, no es necesariamente al borde de la hoja. Recuerden que esto es una separación que por lo general conocemos como márgenes, ¿sí? Y estos espacios que le está tomando pues son parte de la margen. ¿Bien? Entonces esos espacios que hay ahí pues no los considera como área de trabajo. Lo que considera como área de trabajo pues viene aquí en esta cuadrícula que tengo aquí con una X. ¿Bien? Por lo general en el margen adicionalmente pues uno puede colocar otras cosas, ¿sí? Fuera del área de trabajo y esto por lo general se llama encabezado. Eh, una de las ventajas de crear un encabezado es que esto se va a repetir, lo que yo coloque aquí, por ejemplo un logo, ¿sí? Ese logo se va a repetir en todas las hojas. Entonces, solo agregándolo una vez en este encabezado,
ese logo que lo vamos a agregar ahorita, pues se va a repetir muchas veces. ¿Listo? Entonces, eso también es una ventaja de utilizar este encabezado que estamos viendo ahí. Y lo mismo, algo que se llama el pie de página. Pie de página que está en la parte inferior, pues le va a pasar lo mismo. Usted agrega algo aquí donde dice pie de página, en estas tres opciones que aparecen ahí, y eso siempre se va a repetir. ¿Sí? En cada hoja que usted utilice nueva, pues va a dejar lo mismo que usted escribió. ¿Sí? Entonces, eso es una de las características que tiene el pie de página. Me va a evitar que yo siga escribiendo en el mismo formato, pues muchas veces lo mismo, ¿no? Colocar el mismo logo, colocar, por ejemplo, aquí a veces colocan la dirección de la empresa, ¿sí? Y colocan algunos datos de la empresa o un logo, ¿sí? Entonces aquí, eh, cuando yo lo coloque en el pie de página, pues esto se va a repetir en otras hojas. Miren la segunda hoja que está aquí. Esta es la segunda hoja que tenemos aquí en el ejercicio. Y lo que yo escribí, que era dirección de la empresa YYY, pues mire que se vuelve a repetir. Si yo escribo algo aquí en otra hoja, en esta gris, que es una hoja nueva, miren que en la parte inferior pues vuelve a aparecer el pie de página. No tengo que estar escribiendo constantemente. Esa es una de las ventajas de esta vista que nos muestra ese tipo de cosas, ¿bien? Para que lo tengan presente. Pero eso es más como la ubicación del formato, como las primeras cosas que yo debería hacer, ¿sí? En cuanto a formatos o en cuanto a lo que voy a hacer antes de escribir mi factura. Entre esas primeras cosas como recomendación, ¿sí? Fuera de ver de esta forma y colocarlo en el encabezado, que ya ahorita lo vamos a hacer, eh, yo lo primero que haría es, antes de trabajar y antes de escribir, ¿sí? Utilizaría esta opción que se llama disposición de página, ¿sí? O esta pestaña que se llama disposición de página. ¿Listo? Esa disposición de página me permite hacer las primeras configuraciones que uno siempre debería hacer, que son la orientación, la margen o el tamaño de la hoja. ¿Listo? Esas tres opciones es lo que uno siempre debería configurar al principio, ¿sí? Porque eso hace más fácil que yo trabaje, tanto en, por ejemplo, Word como tanto en Excel. Uno debería configurar primero eso. Eh, a veces uno lo que hace es hacerlo a lo último, pero pues ahí es donde se le escuadra a uno todo y desafortunadamente pues ahí es donde toca empezar a hacer otras cosas diferentes. Entonces yo configuraría, por ejemplo, el tamaño, ¿sí? Y empiezo a mirar, bueno, el blog de hojas que yo compré dice que es tamaño carta, ¿sí? No es tamaño A4. Entonces me paso a tamaño carta. Miren que la diferencia mmm, en números, ¿sí? Que aparece ahí pues es obvia, ¿no? Aquí aparece, por ejemplo, que el tamaño carta tiene un ancho de 21,59 centímetros, mientras que la 4 es solo de 21. ¿Sí? Ahí ya hay una diferencia de 0,59. Lo mismo pasa en el alto. Entonces mire que el tamaño carta es mucho más pequeño que la 4. ¿Sí? Tiene 27,94 centímetros, digamos que 28. Y el A4 pues tiene 29,7, casi 30. Y ahí es donde empiezan a ver las primeras diferencias. Yo no configuro el tamaño del papel y pues dejo que esto quede en A4 y cuando menos pienso en la impresión pues me quedó un pedazo muy cerca al borde, ¿sí? E inclusive hay en algunos formatos que hay elementos que ya no aparecen, ¿sí? Porque quedaron muy abajo, ¿sí? Y eso pues, también se debe al tamaño de la hoja. Entonces ahí es donde yo empiezo a decir, uy, pero esto ¿por qué quedó tan pegado a la parte inferior? Porque el tamaño de la hoja influye. Bien, entonces como nosotros compramos pues por lo general carta, pues deberíamos configurarlo en carta. ¿Sí? Si es en oficio, pues en oficio. Diferente a la 4 y a la 3, que son otros dos formatos. Miren que aquí hay otros formatos pues de distintos tamaños que se pueden configurar. Ese es con respecto al papel. La orientación es la forma en que se va a imprimir. Pues una factura por lo general viene vertical, pero pues va a haber tablas o va a haber información que usted lo que tiene que mostrarlas es de forma horizontal porque es muy grande. Entonces lo primero que yo haría es configurarla de forma horizontal. ¿Sí? No crear la factura y después decirle, ay, me quedó media factura por un lado o en otra hoja y entonces cambiamos el formato a horizontal. ¿Sí? Porque eso pues también lo he visto. Pero la idea es que eso no,
no se acomode tan fácilmente si no es necesario. En este caso, pues trabajamos con vertical. ¿Listo? Entonces yo ya sé que voy a trabajar de forma vertical. Y las márgenes, mm, por defecto siempre aparece esta normal. Miren que hay números también, eso se hace en centímetros. Y esos números en centímetros pues me muestran qué hay del borde de la hoja hacia el área de trabajo. ¿Listo? ¿Cuál es la distancia que hay? Eh, para muchos, para muchos tipos de trabajos que se pueden realizar, pues estos tienen unas medidas exactas. Entonces hay unas normas para hacer pues ciertos documentos que requieren pues que estos valores se escriban o se coloquen. ¿Listo? No necesariamente el que aparece acá. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir márgenes personalizadas. Aquí me aparece una visual de la hoja y en estos numeritos que aparecen del lado izquierdo, del lado superior, inclusive miren aquí aparece el encabezado, del lado derecho, inferior, P de página, todo esto se puede modificar. Yo le puedo decir, bueno, el izquierdo me dice la norma que yo utilice 2.3, eso es en centímetros, 2 centímetros punto 3. Y pues yo lo que estoy modificando es el lado izquierdo. ¿Sí? A veces nos dicen que ese lado izquierdo pues es un poco más grande. Eh, porque esas hojas terminan siendo, por ejemplo, colocadas dentro de una carpeta y esa carpeta pues tiene un gancho y ese espacio adicional se lo dejamos para el gancho, ¿sí? Para que no quede pues la información en las perforaciones. Perdón. Entonces estas modificaciones de la margen también pues corresponden a ciertas normas que se pueden aplicar en la presentación de trabajos o de pronto en la presentación de algunas cosas que nos dicen en la empresa que deben ser pues de esa forma. ¿Sí? Entonces ellos dicen, no, usted siempre tiene que utilizar una margen superior de 2.4. ¿Sí? Entonces usted lo primero que tiene que hacer es configurar esta parte. ¿Eh? Y todo esto se puede modificar. No me preocupe que eso se puede modificar y aplicar un formato personalizado a su trabajo. Bueno, entonces ya ubicado pues el tamaño, la orientación, las márgenes, que eso es digamos que lo más importante, usted ya puede empezar a trabajar con su formato, porque sabe que tiene los estándares iniciales, ¿sí? Que es el tamaño de la hoja, la orientación y la margen. Y ahí ya usted puede empezar a trabajar tranquilo. Bien, eh, agreguemos un encabezado que les dije que les iba a agregar un encabezado. ¿Sí? Esto como encabezado pues va a tener un comportamiento especial porque nos va a aparecer una pestaña en la parte superior. ¿Listo? Voy a seleccionar uno de estos cuadritos, por ejemplo el del lado derecho, y cuando yo lo selecciono, miren que me aparece una opción que se llama encabezado y pie de página, arriba, encabezado y pie de página, ¿listo? Ese es digamos que unas opciones nuevas que aparecen cuando yo selecciono este cuadrito. ¿Y qué podría hacer ahí? En este caso, agregar un logo, ¿sí? Y un logo pues es una imagen. Entonces, si ustedes buscan la palabra imagen, miren que aquí en la parte superior hay una palabra que dice imagen, ¿listo? Entonces le puedo decir que queremos agregar una imagen. Entonces voy a seleccionar imagen. Voy a buscarlo desde un archivo. Espero que me aparezca una ventana por aquí. Voy a buscar el curso, que es donde yo guardé el logo. Acuérdense que nosotros habíamos guardado el logo. El señor con el carrito. Miren que aquí lo tengo. Y lo voy a agregar. Voy a seleccionarlo y le voy a insertar. Ahí ya lo agregamos. ¿Listo? Y ¿cómo sé que lo agregamos? Porque aparece ese símbolo que es un símbolo que se llama el ampersand y aparece dentro de unos corchetes la palabra imagen. ¿Sí? Ahí no lo estoy viendo. ¿Sí? La forma de verlo es colocarme en una celda del área de trabajo, cualquiera, no importa. Le doy clic por fuera y miren que ya aparece el logo ahí. A veces pues iniciando la gente se asusta porque no ve la imagen, pero realmente toca dar un clic por fuera para saber cómo queda la imagen. Y ahí ya agregamos el logo. En las demás hojas, ¿qué debe pasar? Pues que debe aparecer el logo automáticamente. Miren que abajo aparece el logo, a la derecha. En esa hoja aparece el logo. Y en la parte superior, en esa hoja también aparece el logo.
¿Sí? Que aquí ya aparece todo automáticamente, no hay ningún problema. Listo. Y aquí, pues, si nos damos cuenta, voy a seleccionar aquí estas celdas, voy a colocar color amarillo, pues esas celdas están como encima, ¿no? Eso hace que en algún momento yo me dé cuenta que el área de trabajo y el logo pues como que no coordinan entre los dos, porque si yo escribo en esa esquina pues me va a tapar el logo y puede ser que yo no quiera eso. Entonces pues esto va a ser más de cuadrar, por ejemplo, las márgenes. ¿Listo? Las márgenes debería pues puede ser ampliarlas. Por ejemplo, toda esta línea que es la primera fila pues se debería alejar un poquito de la parte superior, ¿sí? Que es el borde de la hoja. O si voy aquí a la configuración de las márgenes, por ejemplo, empezar a jugar con este encabezado. Empezar a mirar a ver si yo lo reduzco. Eh, pongámoslo en 0.3. A ver si sube un poquito. Miren que el logo alcanzó a subir un poquito. Ya le reduje fue el tamaño de la margen, pero con respecto al logo. Y si me voy otra vez a márgenes y le digo que la margen superior pues ya no sea de 2.4, sino sea por ejemplo de 3 y acepto, pues miren que el área de trabajo ya bajó y ya pues no está encima del logo que teníamos anteriormente. A veces también es cuestión del logo, ¿sí? Porque el logo es demasiado grande. Entonces ya la imagen, si ustedes se dieron cuenta, este logo que nosotros descargamos, cuando lo ejecutamos o cuando lo visualizamos, se ve una imagen muy pequeñita, ¿sí? Porque el formato realmente es una imagen muy pequeña. Entonces los logos por lo general no pueden ser una foto que usted descargue porque una foto es un formato muy muy grande y por supuesto le va a ocupar mucho espacio. Entonces estos formáticos a veces toca cuadrarlos desde la imagen. ¿Sí? La imagen es la que realmente pues yo debería cuadrar inicialmente para reducirla de tamaño. ¿Sí? Y ahí sí pues que me cuadre un poquito. Ya después cuadro el formato aquí en la hoja. Bien, quiero colocar texto, pues aquí también no hay ningún problema. Aquí puedo colocar, por ejemplo, el nombre de la empresa. ¿Sí? Y eso también me permite pues colocar otros elementos como texto. Entonces eso es parte de lo que yo puedo hacer. Todas estas opciones que aparecen en la parte superior son elementos que yo puedo agregar a mi encabezado y a mi pie de página. Voy a ir a la parte inferior, por aquí, voy a seleccionar el cuadrito que está del lado derecho, voy a ir a encabezado y pie de página y le voy a colocar un número de páginas, por ejemplo. Mire que ahí ya me está dando un número. ¿Sí? ¿De dónde salió ese 4? Pues acuérdense que aquí tenemos 4 páginas. ¿Sí? Entonces me está diciendo que hay 4 páginas en el documento. Eso es algo que también se puede agregar. Por ejemplo, hay una opción que dice fecha actual. Entonces puedo agregar la fecha actual en el pie de página. Miren que ahí aparece la fecha actual, 12/10 del 2021. Entonces esos son adicionales que le puedo colocar eh, si los necesito, ¿no? A veces no, pues las fechas no se colocan, ¿no? A veces solo se coloca la paginación, entonces eso ya es otra cosa. ¿Listos? Y miren que el formato pues ya tiene encabezado y tiene pie de página. Bastante útil esta vista eh, de diseño de página porque me muestra todos esos elementos. Pero pues trabajar con eso pues hay gente que no le gusta. Entonces pues se vuelve a su vista normal. ¿Sí? Ya lo ve pues digamos como lo había escrito sin el encabezado, sin el pie de página, pero no significa que no exista el encabezado. Yo me cambio otra vez a la vista de encabezado y miren que ahí todavía está. Entonces aquí yo ya empiezo a mirar cómo queda nuestra hoja. Después ya puedo hacer cambios, por ejemplo, voy a quitar esta columna D y ya mi hojita pues ya queda en una sola. Digamos que esto es parte de la factura que estamos haciendo. Y yo ya tengo pues todo en un solo formato. ¿Listo? Mi hoja que está aquí, no sé qué tenga escrito, voy a mirar a ver qué tiene escrito. Del lado derecho debe tener algo escrito para que aparezca. Bueno, no lo vi por ahí. De pronto el de abajo. A veces pasa eso que hay algo escrito que nos muestra pues un numerito
adicional y esa hojita pues se puede eliminar. ¿Listos? Bueno, digamos que aquí está mi hoja ya lista o está mi factura ya lista y está cuadrada en una sola hojita. Voy a ir a archivo, opción imprimir. Imprimir me muestra una visualización inicial y miren que ahí ya aparece mi formato eh, pues con la información que debería tener esa hojita. ¿Listo? Y yo ya puedo ver pues qué opciones hay. Si ya después de hacer todo eso, miren que hemos hecho bastantes cosas para cuadrar la hoja, el tamaño, la margen, el logo, lo que está escrito en la parte interna. Bueno, usted puede modificar los tamaños de las columnas, de las filas, todo eso. Digamos que la última opción después de haber cuadrado todo eso, si todavía no le funciona el formato, eh, ya tiene que ver más con la impresión y con la forma de imprimir. En este caso todo el formato pues sí está creado, pero podemos utilizar una opción que se llama escalado. Está en la parte inferior. ¿Sí? Por aquí ahorita hay una opción que dice sin escalado y pues cuando yo presiono esa opción de sin escalado, aquí también se pueden modificar algunas cosas de la escala. La escala en este momento, cuando estamos creando un documento, siempre me va a aparecer en el tamaño normal que es el 100%. Sin embargo, yo lo puedo empezar a modificar. ¿Listo? Puedo decirle por ejemplo, me ajuste la escala, ¿sí? No al 100% como está ahorita, sino que la reduzca. Entonces, por ejemplo, le puedo decir que lo reduzca al 90%. Eso hace que estemos haciendo como una reducción del formato. Voy a aplicarlo para que se den cuenta que este cambia. Bueno, voy a hacerlo exagerado como para que se den cuenta que cambia. Y aquí en este caso es el 50% y voy a aplicar una reducción de mi formato al 50%. Miren que el formato pues ya cambió bastante. Cambió hasta el logo. ¿Sí? Se redujo la escala de la impresión. ¿Sí? Aunque a veces reducirlo pues a ese tamaño no es chévere, pero pues se puede hacer. ¿Sí? Entonces yo puedo personalizar la escala de pronto a un tamaño que yo necesite. Lo mismo puede aumentar, ¿no? Entonces funciona como cuando yo llevo la cédula y voy a hacer una ampliación al 150. Entonces 150, ¿sí? Le digo aceptar. Entonces mire que el formato ya se ve pues muy grande, porque es una ampliación. Entonces eso también me va a permitir jugar con esa escala de la impresión y pues puede funcionar, ¿listo? En determinados casos. A veces sin exagerar, ¿no? No es que hacer esto pues con números grandes siempre me ajuste todo, ¿sí? Realmente a veces ni siquiera se ve la información bien, entonces pues reducirla o ampliarla pues a veces también juega en nuestra contra. Entonces pues las reducciones a veces ni siquiera son muy grandes, son de pronto un poquito pequeñitas para que se alcance a leer la información. Igual usted tiene que hacer la prueba, ¿no? Pero yo diría que ese es como el último recurso. Eso de modificar la escala es como el último recurso ya a la hora de imprimir. Primero, pues usted ya sabe que puede jugar con otros formatos, ¿sí? O con otras opciones que están en la disposición de la página. ¿Listo? En esta pestaña que se llama disposición de página. Bien, como recomendación no se le olvide primero tamaño, orientación, márgenes. Eso es lo primero que yo haría. Y después sí ya me pongo a jugar con el formato y con los anchos de columna, con las márgenes, las empiezo a adaptar y pues empiezo a ver cómo va quedando. Que eso es lo que básicamente yo reviso. Yo entro a esta vista de diseño de página y miro a ver si el logo sí está colocado aquí. Hay personas que hacen algo diferente, que no es lo normal. Colocan aquí, por ejemplo, se van al área de trabajo, se paran en una celda eh, y me agregan la imagen. Vamos a mirar por aquí donde está imágenes. Me perdieron las imágenes. Bueno, vamos a copiar la imagen de una vez que igual se puede hacer. Aquí le voy a copiar control C y peguémosla por acá. No me dejó. Ilustraciones, imágenes en este dispositivo. Están ilustraciones. ¿Sí? Importante las palabritas y agrega la imagen así. ¿Listo? Entonces eso es lo que a veces hace. Pero esto no es agregarlo en el encabezado. Esto es simplemente agregar una imagen al formato. Eh, Voy a cambiarme de vista. ¿Sí? Ahí aparece el formato, la imagen que está aquí, miren.
La imagen inclusive se mueve, la puedo modificar y solo aparece una vez. Entonces, dense cuenta que abajo, en la otra hoja, miren que solo aparece la imagen del logo, no se repite. Mientras que la imagen que yo agregué en el área de trabajo de otra forma, pues solo se agregó una vez. Miren la que solo está agregada una vez, esta que estoy moviendo. Entonces, eso tiene esa pequeña desventaja. Yo tendría que hacerlo cada vez que creo una hoja nueva, pues tendría que colocar la imagen de la misma forma en que la agregué ahorita. ¿Sí? En insertar, ilustraciones, imágenes y buscarla en este dispositivo. La de pequeña desventaja de agregar las cosas de esa forma. Y no queda en el encabezado, esta imagen no está en el encabezado. Así yo la muevo hacia arriba, miren que yo estoy intentando moverla hacia arriba, pero no me pasa del área de trabajo. Yo estoy tratando de moverla con el mouse y la estoy tratando de arrastrar, pero no me pasa de ahí. ¿Sí? Entonces la imagen no va a quedar en el encabezado nunca. ¿Sí? Miren que yo la puedo mover hacia un lado, sí me mueve hacia los lados, pero hacia arriba no me mueve. ¿Sí? Porque el área de trabajo llega hasta la última línea amarillita. ¿Sí se dan cuenta? Que de ahí no pasa. Entonces la imagen agregarla de esa forma pues no queda en el encabezado. ¿Listos? Esa es la pequeña desventaja de esas opciones. Bueno, ¿alguna pregunta, duda, aclaración? Profesor, se puede reducir un poquitico la imagen del encabezado o esta definitivamente queda así de grande en Eh, todas las hojas? bien, Por ejemplo, pues ahí se puede o ya tocaría desde la imagen original. aquí con esta opción que dice dar formato, bueno, voy a ir otra vez acá. Seleccioné la imagen en la parte de arriba. Me fui a encabezado y pie de página. ¿Listo? Y aquí me voy a ir a donde dice dar formato a la imagen. Y aquí hay unos valores. Miren que aquí dice tamaño y giro. Tamaño es el alto y el ancho de la imagen. Entonces yo le puedo empezar a reducir. ¿Sí? De 2.49 a, pongámosle en 12 raditos. ¿Sí? Y de ancho de 2.73, no sé. Bueno, él lo acomoda porque mire que aquí la operación ni siquiera la alcancé a hacer yo. Él automáticamente modificó el tamaño. ¿Sí? Yo le dije que el alto fuera solo 2 centímetros y él me cuadró el ancho. ¿Sí? O miren que aquí también está la palabra escala. Entonces él bajó de 100% a 80. Eso va a hacer que la imagen se reduzca. Cuando yo le diga aceptar y me pare afuera, la imagen ya se redujo. Entonces este movimiento de la margen que estaba haciendo, pues no, de pronto no es necesario. ¿Listo? Entonces selecciona la imagen, va a encabezado y pie de página y le dice dar formato de imagen. Una vez que ya haya agregado la imagen. ¿Listo? Importante que primero la agregue y después le dé formato. ¿Bien? Si así le funcionó, sí. O funciona de esta forma, no hay problema. ¿Sí entendió? Listo. Entonces sí Bien, se puede. muy bien, gracias. Bueno, esa es una forma que uno pues a veces de pronto por hacerlo pues siempre de la misma forma no se da cuenta que hay muchas opciones. A veces pues para dar el formato a esto yo muchas veces di vuelta y dije no, eso es otra forma, toca hacerle de otra forma, toca cuadrar la imagen, pero pues hay muchas otras formas de hacer que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y pues dése cuenta que aquí está formato de imagen y eso me permite modificar la imagen sin necesidad de modificar el archivo original. ¿Listos? Bueno. Claro que hay que pensar que las imágenes a veces cuando se amplían o se disminuyen, pues no es que se vean muy chéveres. Entonces a veces sí el origen pues es el que incide, ¿listo? La imagen original es la que a veces incide también mucho. Que a veces queremos colocar imágenes gigantescas de que descargamos de internet eh, y pues a veces esa modificación de imágenes tan grandes es un poquito complicada. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿No hay problema? Listo, voy a mirar un momentico el chat de aquí, no hay preguntas. Bueno, voy a tener entonces la grabación.